Entonces tenemos que desarrollar, como indiqué, el de conjuntos, la primera parte, desde lo que es pues la definición de conjuntos, las formas de determinar un conjunto. Otro que también necesitamos saber es qué relaciones existe entre elemento y conjunto o entre conjunto y conjunto. Lo otro también que requerimos nosotros de ver en esta semana es las clases de conjuntos. ¿Qué clases de conjuntos tenemos, no? Por otro lado, también el conjunto potencia, ¿no? La relación de inclusión. Son puntos, pues, muy importantes para poder resolver problemas, ¿correcto? Y, bueno, y por último, los cuantificadores, ¿no? Cuando nosotros utilizamos cuantificadores, cuando solemos decir para todo existe, hay, ¿no? Son términos que solemos usar en el lenguaje común y que indican la cuantificación de los elementos de un conjunto, ¿no? Todos los niños llevan un pañuelo, por ejemplo, ahí está. Entonces, todos estamos utilizando ese cuantificador, ¿no? Bien, entonces, comenzamos. Teoría de conjuntos. Iniciamos en primer lugar con el término conjunto, ¿no? ¿Qué quiere decir? La palabra conjunto en sí no tiene definición, no tiene concepto. Solamente se maneja a través o mediante lo que son, pues, ideas intuitivas. Entonces, como bien dice aquí, la palabra conjunto es un término no definido, no tiene definición. Sin embargo, esta palabra que nos da idea de agrupar, de coleccionar, ¿qué? Objetos, ¿no? Y estos objetos que vamos a agrupar, que vamos a coleccionar, deben tener una característica común. Por ejemplo, ¿no? Aquí estamos agrupando este conjunto de objetos que vienen a ser pues las letras griegas, alfa, beta, delta, epsilon, tita, phi, lambda y pi, ¿no? Entonces estamos coleccionando este conjunto o este grupo de objetos. Los conjuntos se suelen mostrar entre llaves separados por puntos y comas, los objetos que estamos mencionando, y estos objetos reciben un nombre, el de elemento del conjunto. Y siempre un conjunto se denota con letra mayúscula, ¿no? Ahí está M, va a representar a todo este conjunto, pues. Ahí tenemos nombre del conjunto M, los elementos que ya indiqué, pues, ¿no? Que son los objetos que forman este conjunto, como son alfa, beta, delta, epsilon, teta, phi, lambda y pi. Algo muy importante, también podemos representar gráficamente a este conjunto. ¿Cómo? De esta manera, ¿no? Ahí está, mediante una línea curva cerrada. Esto es lo que se conoce como los diagramas de Venn, ¿no? Entonces ahí tenemos la línea curva cerrada, el nombre del conjunto siempre indicando ahí, y luego los elementos distribuidos en la parte interna, ¿no? De esta gráfica, ¿no? De esta línea curva cerrada. En la región interna localizamos los elementos. Bien, algo muy importante, ojo, preste atención aquí en esta observación. ¿Qué me dice? El orden de los elementos, cuando se muestra un conjunto, su orden no importa, ¿ok? Además, en un conjunto no se tomará en cuenta, ojo, las repeticiones de elementos, ¿ya? Entonces, si hay elementos repetidos, no se toman en cuenta los elementos repetidos. Eso es muy importante. Y el orden tampoco, ¿no? Si aparece un conjunto con los mismos elementos de otro, solo que está en otro orden, se trata del mismo conjunto, ¿ok? Entonces, el orden no es importante en la presentación de los elementos del conjunto y, ¿no? Si hay elementos repetidos, ya indiqué los elementos repetidos, no se deberán tomar en cuenta. Por ejemplo, tengo este conjunto A con elementos 2, 3, 5, 7. El conjunto A con elementos 7, 3, 2, 5. Como podemos apreciar, son los mismos elementos, solo que está escrito en otro orden. Se trata del mismo conjunto, pues, ¿no? Ahí tenemos el conjunto B con elementos 2, 2, 5, 5, 5. Mire, hay elementos repetidos, tanto el 2 como el 5.
Entonces podemos colocar B es 2, 5 también, ¿no? Ahí está, una sola vez el 2, una sola vez el 5. Entonces, véase que los elementos repetidos no se toman en consideración. Y el orden, vuelvo a recalcar, no importa. ¿Ok? Eso es muy importante entonces en conjuntos. Seguimos entonces. Determinación de un conjunto, es decir, ¿cómo podemos presentar nosotros a los conjuntos? ¿Ya? Los presentamos de dos maneras diferentes. Una de ellas es mencionando cada uno de los elementos del conjunto, ¿no? Y al mencionarlo, estos van a estar separados pues por puntos y comas. ¿Ya? Y esa forma de presentar es por extensión. La otra es dando una característica, una propiedad, una cualidad común de los elementos. Y esa forma de presentar al conjunto se dice pues que está por comprensión. Entonces tenemos dos formas de presentar o de mostrar o de determinar a un conjunto, por comprensión y por extensión. Ok, ya está, como indiqué, ¿no? Por comprensión cuando damos una propiedad. Pero ojo, la propiedad que usted vaya a dar con respecto a este conjunto tiene que ser una propiedad común que me permita identificar todos los elementos del conjunto. ¿Ok? Eso sí. Y por extensión, como ya indiqué, cuando enumeramos, hacemos una lista de quién, de todos los elementos del conjunto. Por ejemplo, aquí mire, la forma de presentar por comprensión es esta, indicando el nombre del conjunto, ¿no? Bueno, aquí tenemos entre llaves y aquí vamos a mostrar un X tal que X, ¿no? X me representa cualquier elemento del conjunto y cuando digo tal que X, y aquí debo mencionar la propiedad que va a cumplir ese elemento X, esa propiedad común que me va a permitir justamente reconocer e identificar cada uno de los elementos del conjunto dado. En este caso me dice A es el conjunto cuyos elementos son X tal que X es un número natural menor que 11. Ahí está. El mismo conjunto escrito por extensión, bueno, nos vamos a los números naturales. Ojo, preste atención, los números naturales en aritmética vamos a considerar a partir del 0 en adelante, ¿ok? Entonces, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Todos ellos cumplen con esta condición. Son números naturales menores que 11. ¿Ok? Entonces ahí está, por comprensión, por extensión. Otro ejemplo. B es el conjunto cuyos elementos son X tal que X es un número primo menor que 20. Primo menor que 20. Entonces nos vamos ahora a los primos menores que 20. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Ahí está, efectivamente, esos son los números primos menores que 20. Esto es por extensión y aquí está por comprensión, ¿no? Otro conjunto, C, es el conjunto de todos los elementos X, tal que X es una vocal de la palabra aritmética. Bien, eso es por comprensión. Ahora vamos a presentar este conjunto por extensión. ¿Qué vocales tiene la palabra aritmética? Y está la I, la E y la A. Aquí hay otra I, pero recuerde que los elementos repetidos no se consideran. Entonces, nuevamente, son A, E, I o A, I, E. Ahí está. ¿Ok? Entonces, por comprensión, aquí por extensión. Bien. Ahora vamos a hablar del cardinal de un conjunto. Cardinal, ¿a quién se refiere? A la cantidad de elementos de un conjunto. Su notación simbólica. Recuerde que en matemáticas siempre trabajamos con símbolos. Ahí está. Card de M, N de M, numeral de M, ¿no? Todos significan cardinal del conjunto M. Bien, pero ¿qué es el cardinal de un conjunto? Es el número de elementos que tiene el conjunto M. Entonces, por ejemplo, ¿no? Si A es este conjunto con elementos 0, 2, 4, 4, 6, 8, 8, ¿cuál es el cardinal
del conjunto A. En este caso, A es un conjunto finito. Ojo, en conjuntos finitos el cardinal se puede determinar contando, ¿no? Cada uno de los elementos del conjunto. En este caso, profesor, hay elementos repetidos. ¿Qué hacemos? Usemos la observación que dimos. Los elementos repetidos no se consideran. Entonces, aquí sería 1, 2, 3. Este ya no considero. 4, y este 5, y este ya no se considera. Entonces, el cardinal de A debe de ser, ¿cuánto? 5. Y está n de A, 5, pues, ¿no? Número de elementos del conjunto A, 5. Bien, aquí tenemos otro conjunto. Si C es el conjunto de todas las X, tal que X es una consonante de la palabra zoazas, como podemos apreciar, la consonante que hay es S, no hay otra, es la única. Ahí está. Entonces, el conjunto C, mostrándolo por extensión, está conformado solo por la letra S. Como vemos, es un conjunto que tiene un elemento. Entonces, número de elementos de C, 1. ¿Ok? Eso es cardinal. Cardinal de un conjunto, cantidad de elementos del conjunto. ¿Ok? Ahí está. Bien, ahora vamos a pasar a las clases de conjuntos, ¿no? ¿Qué clases de conjuntos tenemos? Bueno, por la cantidad de elementos podemos decir conjunto vacío. Ahí está una clasificación. Vacío. ¿Cuándo hablo de que un conjunto es vacío? Cuando no tiene elementos, ¿no? Y su notación simbólica es así. Ojo, solamente la letra griega phi. Eso es conjunto vacío. ¿Ya? O en algunos casos se suele denotar también entre llaves, pero solo entre llaves, sin nada dentro de las llaves. Como indiqué, es el conjunto que no tiene elementos. Entonces, la notación de este conjunto vacío también puede ser así, solo entre llaves, nada más, sin nada dentro. O bien la letra griega phi, lo único. Por ejemplo, aquí está un conjunto vacío, P, cuyos elementos son X tal que X es un número natural y primo menor que 2. Ahí está. Un número natural primo menor que 2. Bueno, no hay primos menores que 2 que sean naturales, ¿sí? Ahí está. Entonces, es vacío, no tiene elementos. Entonces, lo puedo representar, ahí está, ¿ve? Solo entre llaves o bien usando la letra griega, ¿no? Phi. Número de elementos, 0, naturalmente, en este caso. Número de elementos de P, 0. Eso, entonces, para el conjunto vacío. Ahora pasamos, pues, al conjunto unitario. Es otro tipo de conjunto, ¿no? Que se da por la cantidad de elementos que tiene. ¿Cuándo se dirá que un conjunto es unitario? Cuando tiene un solo elemento. ¿Ok? Ejemplo. El conjunto B podemos considerar dado por todos los elementos X, tal que X es una vocal de la palabra anagrama. Entonces, si nosotros vemos aquí, analizamos, esta palabra anagrama tiene solo una vocal, que es la vocal A. Número de elementos de B, entonces, 1. Por eso se le dice conjunto unitario. ¿Ok? Bien, ahora pasamos al tercer tipo de conjunto, llamado pues conjunto universal. Universo es el conjunto del cual se toma como referencia. ¿Para qué? Para construir otros conjuntos, ¿no? Imponiéndole condiciones a sus elementos. ¿Ve? Es el conjunto que sirve de referencia para formar otros conjuntos que van a estar incluidos en él. Por ejemplo, tengo el conjunto universal con elementos 7, 8, 9 y 10. De aquí yo puedo formar otros conjuntos. Por ejemplo, el conjunto D puedo formar con 8 y 9. El conjunto, ahí está, universal, el D aquí, 8 y 9, está. 7 y 10 estarían fuera, ¿ve? Entonces, ¿qué estoy haciendo? Del conjunto U estoy tomando elementos y formo el conjunto D, ¿no? Entonces,
de este conjunto lo estoy tomando como referencia para poder formar el conjunto D. Ojo, el conjunto universal que sirve como referencia para formar otros conjuntos, ese conjunto va a contener, ¿no?, a los otros conjuntos. Una observación, ojo, el conjunto vacío siempre está incluido en cualquier conjunto, ¿no? Siempre está dentro de cualquier conjunto. Ahí está, vacío está por aquí. No tiene elementos, pero está incluido en cualquier conjunto. Ahí está el vacío incluido en M, el vacío incluido en U, según este ejemplo, ¿no? Ahí está. M es cualquier conjunto, ¿ah? ¿Ok? Eso entonces con respecto al conjunto universal. A ver, seguimos. Relaciones en un conjunto. Bien, empezamos a ver la relación de pertenencia. Esta relación de pertenencia se da entre conjunto, elemento y conjunto. Es decir, vamos a, ¿no?, relacionar el elemento con un conjunto. ¿Y cómo? ¿De qué manera? Ahora vamos a ver. Entonces, en la relación de pertenencia vamos a utilizar esta notación simbólica, que es muy parecido a una E, pero no es una E, ¿eh? ¿No? Es medio curvo por aquí, así. ¿Ok? Entonces, como indiqué, ¿qué es lo que me va a relacionar? Un elemento con un conjunto. Y nosotros, mediante este símbolo, podemos decir, el elemento forma parte del conjunto, pertenece, ¿no? El elemento pertenece al conjunto, ahí está, ¿no? Símbolo de pertenencia, que quiere decir forma parte de o no forma parte de. ¿Y cómo saber si un elemento forma parte de un conjunto? Cuando nosotros vemos que el elemento, así tal como se muestra, está dentro del conjunto. Si lo está, entonces sí pertenece. Por ejemplo, ¿no? Tengo el conjunto M con elementos A, E, I. A pertenece a M. Claro, miren, ahí está, así tal como está, se presenta dentro del conjunto. E pertenece a M, véase, así tal como está E, está dentro de M, pertenece a M. I pertenece a M. Ahí está. ¿Ok? Bien. Esa es la relación de pertenencia. O sea, tal como está el elemento, tiene que ser parte del conjunto. ¿Ok? Bien, ahora pasamos a la relación de inclusión. A ver, ¿cómo es esta relación de inclusión? Bien, en la relación de inclusión vamos a utilizar esta notación simbólica como una C un poco alargada. ¿Ok? Eso es inclusión. Bien, y la relación de inclusión se da de conjunto a conjunto, como se muestra. Es decir, vamos a comparar aquí dos conjuntos mediante esta relación de... Bien, entonces tendríamos aquí A incluido en B, así se lee esto. A está incluido en B y la definición formal, la definición que tenemos aquí para inclusión, la definición analítica que está, sí, solamente sí. Este es un cuantificador que se lee para todo. Entonces quiere decir que todos los elementos X en A deben satisfacer esta condición, que debe ser también un elemento en B. Es decir, para todo X que se encuentre en A, entonces X está en B. Si esto es verdad, si esto es válido, que todo elemento de A es también de B, entonces podemos concluir que A está incluido en B. Entonces vamos a utilizar este ejemplo para formar algunos subconjuntos y comparar con respecto a M. Por ejemplo, aquí el subconjunto con un solo elemento, este es un subconjunto unitario, como podemos apreciar. Este subconjunto tiene el elemento A. Bien,
¿Este subconjunto está incluido en M? Sí, porque tiene solo un elemento y este elemento forma parte de M. Pues cumple con esto. Está en el primero y luego está en el segundo, ¿no? Forma parte del segundo. Está. El conjunto, perdón, el elemento X se encuentra en A, luego debe estar en B. Este A pertenece a este conjunto, luego efectivamente está en B, en M. Entonces, verdad, ¿no? El conjunto unitario con único elemento E, ¿es subconjunto de M? Sí, también, porque aquí está E. Ahí está. Entonces, este elemento pertenece a M, por lo tanto, sí es un subconjunto de M. El tercer conjunto unitario con elemento I pertenece, o perdón, está incluido en M. Sí, también sí está incluido, ¿no? Porque este elemento I, aquí está, forma parte de M. Sí, también es cierto. Ahora tengo este subconjunto binario con dos elementos AE incluido en M. ¿Cuándo diremos que este conjunto está incluido en M? Voy a hacer verificar la condición. Todo elemento del primer conjunto debe ser elemento del segundo. En este conjunto, ¿qué elementos tenemos? El A y el E. Entonces me hago la pregunta, ¿A está dentro de M? Sí, aquí está. E está dentro de M, también. Entonces, como cumple la condición, efectivamente, ¿no? El subconjunto binario con elementos A, E es un subconjunto de M. De igual manera, ocurre con el subconjunto binario con elementos AI también, ¿ve? Y del mismo modo con EI también. Ahí está. Pero también, ¿no? Esta relación de inclusión lo va a cumplir este conjunto. Ahí está, el mismo. El conjunto con elementos A, E, I es también subconjunto de M, pues. Con esto ustedes pueden, ¿no?, sacar una conclusión, que todo conjunto está incluido en sí mismo. Ahí está, todo conjunto está incluido en sí mismo. Bien, aquí tenemos para el primer caso, ¿no?, el conjunto M, ahí están distribuidos sus elementos, A, E, I, y aquí voy a formar un subconjunto, ¿ve? El subconjunto con elementos A, E. Ahí está, incluido en M, ¿no? Entonces, cuando me dicen que un conjunto está incluido en otro y yo quiero ver una, tal vez, interpretación gráfica, y esto puedo hacer, ¿no? Ahí está, el conjunto con elementos AE está dentro de M y los otros elementos están a su alrededor, ¿no? Ahí está. Bien, si el conjunto con elementos AE está incluido en M, siendo AE L, por lo tanto, L está incluido en M, ¿no? Ahí está. ¿Ok? Bien, eso es muy importante, saber utilizar la relación de inclusión. Bien, ¿qué propiedades tenemos con respecto de la relación de inclusión? A ver. Aquí hay un conjunto de propiedades. Voy a aprovechar aquí. Todo conjunto está incluido en sí mismo, lo que acabamos de ver aquí, ¿eh? Para todo A conjunto. Por otro lado, también tenemos, ¿no?, que si A está incluido en B y B está incluido en C, entonces A está incluido en C, la transitiva. Ahí está. ¿Ya? El vacío, algo muy importante, está incluido en cualquier conjunto. Ahí está. Esas son tres propiedades básicas y fundamentales con respecto a la relación de inclusión. No se olvide. Bien, vamos ahora a lo siguiente. Conjunto potencia. Con esta relación de inclusión podemos formar el conjunto potencia de M.
a quien vamos a denotar así con P de M, quiere decir conjunto potencia del conjunto M. Bien, pero ¿cómo se define? Es el conjunto, este conjunto potencia de M, es el conjunto que está formado, o en todo caso, cuyos elementos son ¿quién? Los subconjuntos de M. Entonces, con los elementos de M, nosotros podemos formar subconjuntos con un elemento, subconjuntos con dos elementos, ¿no? Subconjuntos con 3, 4, etcétera, hasta con la misma cantidad de elementos de M, ¿no? Entonces, mire aquí, con los elementos de M, que son A e I, hemos formado subconjuntos con un elemento, subconjuntos de dos elementos, subconjuntos con tres elementos, la totalidad de elementos. Eso ha sido posible. Entonces, siguiendo la definición, me dice, el conjunto potencia es el conjunto formado por todos los subconjuntos del conjunto M. Entonces, si considero a M con elementos A, E, O, entonces el conjunto potencia de M estará formado por todos los subconjuntos de M. ¿Qué subconjuntos tenemos? Primero, hay uno que se encuentra siempre en cualquier conjunto, ¿no? Está incluido siempre en cualquier conjunto. ¿A quién me refiero? Al vacío. Ahí está. Entonces, por propiedad, el vacío siempre forma parte del conjunto potencia de cualquier conjunto. Bien, aparte del vacío, estos son subconjuntos con 0 elementos, ¿no? Ahora vienen los unitarios con un elemento que puedo formar con estos elementos del conjunto M. ¿Cuántos conjuntos unitarios tenemos? 3, la misma cantidad de elementos del conjunto M. Claro, uno por cada elemento. Ahí tenemos el subconjunto unitario formado con el elemento A, luego el formado con el elemento E, luego el formado con el elemento O. Veas, ahí tenemos 3 subconjuntos unitarios. Ahora, ¿qué más requerimos? Subconjuntos binarios. ¿Cuántos hay? Veamos. Uno de ellos sería A con E, A con O, E con O, ¿no? Tomados de dos en dos. Ahí está, ¿ve? Finalmente, todo el conjunto M también es parte o es un subconjunto del mismo M. Pues todo M también. Ahí está. Este es el conjunto potencia de M. ¿Ok? Entonces, el conjunto potencia de M se caracteriza ¿por qué? Porque sus elementos que son subconjuntos de M. Bien, ahí tenemos, esos son subconjuntos del conjunto M. Entonces, cuando inmediatamente a nosotros nos pidan cuál es la cantidad de subconjuntos que puedo formar con los elementos del conjunto A, yo tendría que, en este caso, formar, ¿no? Subconjunto, primero el vacío, luego los unitarios, los binarios, ternarios, si que hubiera, ¿no? La posibilidad, y así hasta llegar al mismo M. Eso se puede hacer. Y ahí está. Ojo, a los subconjuntos de M que no son iguales a M, toman un nombre especial. Se le llaman subconjuntos propios. ¿Ok? Entonces, el término de subconjunto propio me indica el descartar la posibilidad de que sea considerado el mismo conjunto. No puede ser. Observación. Preste atención aquí. Si el número de elementos del conjunto M es n, entonces el número total de subconjuntos de M sería, ahí está, todos ellos, ¿no? ¿Cómo lo puedo averiguar? Hay una propiedad que me indica cuántos elementos tiene el conjunto potencia. Y es este. Número de subconjuntos de M, número de elementos del conjunto P de M. Y ahí está.
Si n es el número de elementos del conjunto M, entonces el total de subconjuntos de M es 2 a la n. Mire, en nuestro caso, M tiene 3 elementos, sería 2 al cubo, 8. Deben ser 8 elementos que tiene el conjunto potencia de M, o también hay 8 subconjuntos de M, se puede decir así, ¿no? Entonces, bien, contemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahí están los 8 elementos del conjunto potencia. Ahora, si me dijeran número de subconjuntos propios de M, como me dicen propios, y dentro de este conjunto que es el potencia de M, siempre hay el mismo M, le descartamos porque este no es subconjunto propio de M. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que al número de subconjuntos le quitamos 1. Y ya con ello tengo que el número de subconjuntos propios del conjunto M. Ahí está. Si me dijeran, hay el número de subconjuntos no vacíos de M, allá, el número total de subconjuntos es 2 a la n. Como me piden no vacío, quiere decir que descartamos este. Nos quedamos con los demás. Entonces sería 2 a la n menos 1. Ahora, ¿cuántos subconjuntos unitarios hay? Entonces, mire, este conjunto tiene 3 elementos. Por cada elemento forma un conjunto unitario. Entonces, aquí hay 3 conjuntos unitarios. Si yo tengo n elementos en el conjunto, ¿cuántos subconjuntos unitarios habrán? N también, uno por cada elemento. Ahora, número de subconjuntos binarios de M. Esta es una forma práctica. Profesora, pero también lo puedo hacer por combinación, sí, cuando uno selecciona, ¿no? De 2 en 2. Combinaciones de n en 2, dice, ¿no? Sí, pero también puedes utilizar esta formulita que también te va a dar de manera similar el mismo resultado. Entonces, el número de subconjuntos binarios, cuando es binario, sería número total de elementos por el número total menos 1, todo dividido entre 2. Ahí está. Con eso obtengo la cantidad de subconjuntos binarios. Ternarios ahora. Mire, y con eso se puede generalizar, ¿ah? Número de subconjuntos ternarios de M. Ahí está. N por N menos 1 y por el factor que sigue. N menos 2 sobre 6. Ahí está. ¿Ok? Entonces, con ello nosotros vamos a poder determinar la cantidad de subconjuntos que cumplan ciertas condiciones o características, ¿no? Ahí está. Conjuntos iguales. ¿Cuándo se dice que dos conjuntos son iguales? Cuando tienen los mismos elementos. Son idénticos. Es decir, todos los elementos del primer conjunto deben estar en el segundo conjunto y al revés. Todos los elementos del segundo conjunto deben estar en ¿dónde? En el primero. Dos conjuntos, ¿cuándo se dice que son comparables? Este término de comparables se refiere cuando hay una relación de inclusión, ¿no? Por lo menos una. Entonces, como estoy indicando aquí, para poder comparar los conjuntos puede ser por la relación de inclusión. ¿Estará incluido este conjunto en el otro o no lo está? Si lo está, entonces diremos que los conjuntos son comparables. Si no está, correcto, no se cumple la relación de inclusión, entonces simplemente no son comparables. Aquí está, ¿ve? Este es el criterio. P y Q se dice que son comparables cuando P está incluido en Q o cuando Q está incluido en P. Bien, ahora hay que también reconocer qué tipos de conjuntos numéricos tenemos, ¿no? Sobre los cuales nosotros vamos a ir trabajando semana tras semana. Y entre estos conjuntos son los conjuntos numéricos. ¿Ok? Ahí tenemos el conjunto de números naturales que comienza a partir de 0, 1, 2, 3, 4. Y así sucesivamente, ¿no?
Ahí está. Entonces, este es el conjunto de los números naturales. Y el de los enteros, como pueden apreciar, el de los enteros, ahí se encuentra el conjunto de los números naturales y de los enteros negativos también, ¿no? Por cada elemento, ¿no? Ya sea 1, 2, 3, y así sucesivamente va a existir el opuesto, ¿no? Aditivo por propiedad. Todos ellos, ¿no? Se encuentran dentro de ¿quién? Del conjunto Z, conjunto de números enteros, ¿no? Que se dice que está formado por los enteros negativos y los naturales, ¿no? Ahí está. Otro de los conjuntos que también necesitamos recordar es el conjunto de los números racionales, que en este caso se escriben de esta forma, ¿no? Como fracción. A es a B, ahí está, tal que A y B son enteros con B diferente de 0. Bueno, aquí se encuentra pues menos 3 quintos, menos 2 séptimos, 0, ahí está 1, 6 tercios, ¿no? Todos se encuentran dentro de este conjunto Q. Aquí tenemos el conjunto I también, conjunto de los números irracionales, que está formado pues por la raíz, ¿no? De índice 2, en este caso de los factores primos, así como también el número pi, todos ellos son ejemplos de números de tipo irracional. ¿Ya? Ojo, los racionales y los irracionales son disjuntos. ¿Qué quiere decir que sean disjuntos? Que no hay elementos en común. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Por último, los reales, que viene a ser la unión de los racionales con los irracionales. Bien, finalmente vamos a los cuantificadores. Como indiqué, en nuestro lenguaje común muchas veces solemos utilizar términos que cuantifican a los elementos de un conjunto, ¿no? Cuando decimos existe, hay, todos. Entonces, esto me está indicando, ¿no? Que podemos cuantificar los elementos de un conjunto. Entonces, los cuantificadores en la lógica son expresiones que se usan para indicar cuántos o qué tipo de elementos de un conjunto dado cumplen con una condición o con una función proposicional, es decir, la condición o propiedad determinada. Los cuantificadores se clasifican, pues, en dos tipos. Universal, donde usamos el símbolo para todo, ¿no? Todos, y el existencial, cuyo símbolo es de esta forma, ¿no? Como una E volteada, ¿cierto? Que son, uno es el opuesto del otro. El opuesto del existencial es el universal. El opuesto del universal es el existencial, ¿no? Así es. Bien, cuantificador universal. ¿Cuándo utilizamos este cuantificador universal, este simbolito que quiere decir para todo o para cada? Se utiliza para afirmar que todos, ojo, sin excepción, bien claro, dice todos los elementos de un conjunto cumplen con la propiedad. Profesora, y si hubiera algún elemento que no lo cumple, ya, entonces ya no puede decir todos, pues esa afirmación estaría falso, ¿no? Si es que usan y hay uno que no cumple. ¿Ok? Ahí está. Entonces, cuando una proposición que está justamente dada por una expresión donde ¿no? Está cuantificada, ya sea en este caso universalmente, esta será verdadera cuando todos los elementos del conjunto cumplen con esa propiedad, con esa función. ¿Y cuándo diremos nosotros que en una expresión donde se emplea un cuantificador existencial, este sea verdadero? Bueno, cuando encuentras por lo menos un elemento, ¿no? El término existe quiere decir que puede ser uno o más de uno. Pero si ya encuentras uno que cumple con la condición, suficiente razón. Ya no necesitas buscar otro. Pues eso dice, se utiliza para indicar que existe uno o más elementos, este cuantificador existencial, que cumplen con la función o con la propiedad. Se denota con este símbolo y se lee, ¿no? Existe al menos uno o existe por lo menos uno. Por ejemplo, para todo A
que pertenece al conjunto de los números naturales, existe un X, número real, tal que X se encuentra entre A y A más 1. Aquí está, ¿no? ¿Qué me está indicando? Que para cualquier valor A, obviamente me van a tener que dar previamente A en qué conjunto se encuentra. Aquí bien claro lo hice, entre los naturales. O sea, este A es un natural. Puede ser entre 2 y 3, entre 5 y 6, ¿no? Mire, son consecutivos. Entre 9 y 10. ¿Hay elementos reales? Sí, sí, sí los hay, ¿no? Sí los hay. Esto es, ¿no?, una afirmación correcta, válida. ¿Cómo se lee esto? Para todo A que pertenece al conjunto de los números naturales, existe al menos un elemento X real que pertenece al, que cumple con la condición de que está siempre entre A y A más 1. Ahí está. Eso entonces con respecto a los cuantificadores. Y ahora sí, con todo ello, ya estamos en condiciones de ver los ejercicios que tenemos para esta semana. Y aquí les presento el problema 1. ¿Qué me dice? Con los conjuntos T, ahí está, mire qué elementos tiene, y L, Renato determina el valor de verdad de cada una de las siguientes proposiciones en el orden indicado. Ahí hay 4 proposiciones. Si la respuesta de Renato fue verdadero para el primero, en ese orden ahí está, falso para el segundo, verdad para el tercero, falso para el cuarto, ¿en cuántas se equivocó? Ahí está. Bien, vamos a determinar pues el valor de verdad de cada afirmación, ¿no?, que ha hecho Renato. A ver, para esto necesitamos ver cómo es este conjunto T. Este conjunto T está formado por este elemento y este otro. Pero este elemento es el conjunto vacío, es la notación que usamos de conjunto vacío. Y esta de aquí también es la notación que uso para conjunto vacío, que puede ser mediante llaves, como indiqué, sin nada dentro, o bien la letra griega fija. Ambos representan el mismo elemento, ¿no? Es el conjunto vacío. Entonces, recuerde que los elementos repetidos no se consideran, ¿no? Y este es un elemento repetido de esto. Entonces, mire, el conjunto T, que está conformado por estos elementos, lo puedo escribir también así. ¿Por qué? Porque este también es el conjunto vacío. Este de aquí es también, pues, esta es otra notación que significa esto de aquí. Elementos repetidos puedo considerarlos solo una vez. Ahí está. En el caso ahora de L, ¿qué puedo afirmar? Mire, siendo este conjunto T, está reducido, tiene un solo elemento. Ahora, ¿qué tenemos aquí? Mire, tiene un solo elemento que es el vacío. Voy a formar los subconjuntos de T. A ver, mire, ahí hay uno, subconjunto de T. Y aquí está el otro. Este también es un subconjunto de T. Ahí está. Y si nos damos cuenta, mire, este es el conjunto potencia de T, claro. ¿Qué elemento se encuentra en el conjunto potencia de T? Todos los subconjuntos que puedo formar con este elemento. Bien, el vacío es uno de ellos, por propiedad, el vacío pertenece al conjunto potencia de T. ¿Y el otro quién es? El conjunto tomado de uno en uno, pero como este tiene un solo elemento, ahí está el conjunto con ese elemento. Ya está. Si nos damos cuenta, sí, efectivamente, L coincide con el potencia de T. Y entonces, el conjunto potencia de L ahora, ¿no? ¿A qué es igual? Ahora voy a hallar potencia de L. ¿Por qué? Porque aquí lo estamos utilizando para luego comparar, pues. ¿Quién es el potencia de L? Allá, esto es L. L es potencia de T, pero ahora quiero hallar el potencia de L. Bien.
tenemos dos elementos, el conjunto potencia está conformado por 2 al cuadrado, 4 elementos. Uno de ellos es el vacío, que siempre está en cualquier conjunto potencia. Ahora, ¿qué debo de hacer? Tomar de uno en uno, ¿no? Los unitarios, ahí está. El vacío con una llave, ahí está, unitario. Aquí. El vacío con llave, ese es un elemento. Entonces voy a formar ahora un conjunto poniéndole otra llave. Entonces sería, ahí está. El vacío con 2 llaves, ¿ve? Entonces ahí está los conjuntos unitarios, vacío, ¿no? El unitario. Y ahora, ¿quién? El mismo L. Ya está. Eso es el conjunto potencia de L. Ahora vamos a la afirmación. La primera afirmación que me dice T pertenece a L. A ver, vamos a ver. T pertenece a L. Mire, esto es T. Esto es T. Entonces, como podemos apreciar, T pertenece a L. Sí, ¿no? Este es T. Ahí está. Sí pertenece a L. Entonces, ¿cómo es esta afirmación? Verdadero. T forma parte de L. Vamos a la siguiente afirmación. ¿Qué me dice? Potencia de T es igual a L. Sí, aquí está. L igual al potencia de T. Sí, es cierto. Verdadero. Vamos ahora a la afirmación número 3. Este conjunto está incluido en L. Ya. Para que esté incluido este conjunto en L, relación de inclusión. ¿Qué me dice? Todos los elementos de este conjunto deben ser elementos de L. Aquí hay un solo elemento, este de acá. Pregunto, ¿pertenece o no pertenece a L? Sí, el conjunto vacío, la letra griega phi, pertenece a L. A ver, aquí está, sí. Entonces, con ese elemento yo puedo hacer un subconjunto unitario. ¿Ok? Entonces, ¿cómo es? Verdad también, ¿no? Ahí está la razón, ¿ve? El vacío pertenece a L. Cuarta afirmación. Este conjunto está incluido en el potencia de L. A ver, ¿cuándo se dice que está incluido en el potencia de L? Mira, aquí tenemos el potencia de L. A ver, vamos a ver. Este conjunto tiene 2 elementos. Uno de ellos es este de aquí. Ahí está. Pertenece al... ¿Está incluido en L? Sí, aquí está, ¿no? A ver, ¿pertenece al potencia de L? Sí, sí pertenece. Aquí está, ¿ve? Y este otro también, ¿no? Aquí está, ¿ve? Sí, ambos pertenecen al potencia de L. Por lo tanto, es verdadero también esta afirmación. Ahí está. Ambos conjuntos son elementos del potencia de L, por lo tanto, sí pertenecen, perdón, sí está incluido en el potencia de L. Bien, como podemos apreciar en este problema, las 4 afirmaciones son verdaderas. ¿Ok? ¿En cuántas se equivocó Renato? Entonces, en 2, ¿no? En la segunda y en la cuarta afirmación. Él dijo que eran falsos y en verdad no es falso. Ambas son verdaderas. Se equivocó en 2. Clave para nuestro problema 1, la letra C. ¿Ok? Ahí está. Bien, ahora nos preparamos a ver qué dice el problema 2. Ahí está 2. De los conjuntos, dice, de personas que hablan inglés, estamos formando el conjunto I. Los que hablan francés, el conjunto F, y los que hablan portugués, P. A ver, tenemos información de estos 3 conjuntos. ¿Qué se sabe? Que los conjuntos I y P son disjuntos. ¿Qué quiere decir disjuntos? Allá, disjuntos quiere decir que
no tienen elemento en común, están separados, no hay elementos en común. ¿Ya? Eso quiere decir. Segundo, que los conjuntos F y P son comparables, o sea que uno debe estar incluido en el otro, o sea, F debe estar incluido en P o P en F, una de esas dos situaciones. Entonces ya tenemos que los conjuntos I y P son disjuntos, que F y P son comparables, o sea, F está incluido en P o P en F, eso después vamos a ver cuál de ellas debe de ser. La tercera, para todo X en Y, X pertenece a F. Allá, esto es muy importante, ¿no? Porque esto que está aquí me indica que hay una inclusión, ¿no? Esta es la definición de inclusión. Si nosotros retrocedemos las PPT, ¿no? Las diapositivas anteriores, ahí está la relación de inclusión. ¿Cuál es su definición analítica? Todos los elementos de I son elementos de F. Ah, ya, eso quiere decir que I está incluido en F. Y F con P son comparables. O sea, F está incluido en P o P está incluido en F. Si F está incluido en P, si yo le pongo aquí incluido en P, por transitividad diré que I está en P. Y eso no puede ocurrir porque I y P son disjuntos. Entonces, F no puede estar incluido en P. Dice ahora, si Abel habla inglés y Ciro portugués, o sea, debo de ubicar esos conjuntos, determina el valor de verdad de las siguientes proposiciones en el orden indicado. Muy bien, vamos a construir una gráfica con los conjuntos I, F y P que se ajuste a las condiciones. Ahí está, veamos. Los conjuntos I y P son disjuntos, separados, ahí está, disjuntos, no hay elementos en común, ya cumplió esto. Los conjuntos F y P son comparables, ya dije, ¿no? Quiere decir que si F y P son comparables, entonces P está dentro de F o F dentro de P, ya, una de ellas. Y debe estar incluido en F, o sea, quiere decir que aquí debe haber un F fuera. Ahí está. Ahí está F. Entonces, mire cómo vamos distribuyendo los conjuntos. ¿Ah? Ahí estamos, ya tengo F y P. Ahora vamos a colocar los elementos. Abel habla inglés, quiere decir que Abel se debe encontrar aquí. Ciro habla portugués, aquí. Ahí está. Entonces, de acuerdo a esto, vamos nosotros a ver si la primera afirmación es verdadero o falso. ¿Qué me dice con respecto a la primera? Bueno, ahí está el conjunto verdadero. A ver, vamos por aquí. Perdón. Sí. Abel habla chino mandarín, ya que no habla inglés. Ojo, ya que ahí estamos utilizando una condicional leída en forma indirecta, ¿no? Eso lo vimos la semana anterior. El ya que, ¿cómo funciona? Así, al revés. Quiere decir que su antecedente es no hablas inglés, no habla inglés, Abel no habla inglés, entonces Abel habla chino mandarín. Eso es, ¿no? La condicional que se le asocia. Entonces, diremos nosotros aquí. A ver, acá. Abel no habla inglés. Abel, falso, ¿cierto? Porque Abel está dentro del conjunto I, que son los que hablan inglés. Es más, acá dice, si Abel habla inglés, ahí está. Falso, pues acá. Falso es el antecedente. ¿Ok? Ahí está.
está. Si una proposición que es falsa implica, ¿no?, a otra proposición, Abel habla chino mandarín. Bueno, acá no hay con respecto a chino mandarín. Puede ser que sea verdad o que sea falso. Pero en una condicional, ¿no?, en una condicional, vamos a ponerle P, donde este P puede ser o verdadero o falso. Entonces nosotros decimos, si tengo una condicional donde el antecedente es falso, ¿cómo es toda la condicional? Verdadero, ¿no? Cuando el antecedente de una condicional es falso, sea cual sea el valor de verdad de P, esto siempre va a ser verdadero. Entonces la primera afirmación es verdad. Vamos a la segunda afirmación. A ver, ahí está. Acá. O Ciro no habla portugués o Ciro habla francés. O, disyunción fuerte. Ciro no habla portugués. Falso, porque Ciro habla portugués. Esto es falso. Disyunción fuerte. Ciro habla francés. Sí, sí habla francés. Entonces tenemos Ciro habla francés. Sí, ¿no? Verdadero. Ahí está. El conjunto P está dentro de F. Entonces, si habla portugués, también va a hablar francés, pues. ¿Ok? Bien, entonces tendríamos nosotros aquí que falso, disyunción fuerte, verdad. Verdadero, ¿no? Cuando son opuestos, la disyunción fuerte es verdadera. La tercera, Abel y Ciro hablan francés. A ver, Abel no habla francés. Abel, perdón, sí, ¿no? Porque está dentro de F. Sí, Abel habla francés, ¿verdad? Ciro habla francés también. Entonces vamos a tener así. Verdadero y verdadero. Ya está. Sí y solo sí. Ahí está. Abel habla portugués. Falso, ¿no? Abel no habla portugués. ¿Está? ¿Qué podemos observar aquí? Esto es verdad, esto es falso, todo es falso, ¿no? Bien, ya hemos determinado el valor de verdad y ahora ¿qué tenemos? Ahí está, la 2 verdadero, la 3 falso. Entonces, la pregunta era, ¿no? ¿Cuál es el valor de verdad de las siguientes proposiciones en el orden indicado? Y en el orden indicado es verdadero, verdadero, falso. Por lo tanto, la clave sería la letra C. Ahí está. Eso para el problema 2, C. Ok, ahora sí, listo, ya tomaron nota. Vamos al problema 3. Ahí está 3. Un equipo conformado por 7 jóvenes decide entrenar para una partida de videojuegos. ¿Ya? Si en cada partida caso no integrante de dicho equipo, o sea, este es, ¿no?, otra persona que no está en el equipo, ¿no? Dice que se enfrentará a lo más con 3 jugadores del equipo a la vez. ¿Cuál es el número total de enfrentamientos diferentes que se podrán realizar? A ver, vamos a ver. Bien, entonces cuando me dice si en cada partida, caso no integrante de dicho equipo, se enfrentará a lo más con 3 jugadores. Entonces, el enfrentamiento puede ser con un jugador, ¿no? Ese es un caso, una posibilidad que se enfrente con un jugador. Y al enfrentarse con un jugador, quiere decir que de los 7 habría que, ¿no?, formar grupos unitarios, o sea, conjuntos unitarios. Con cada uno de los 7 integrantes, ahí tiene una posibilidad de enfrentamiento, ¿no? Ahí está.
Bien, pero también dice que, como dice, se enfrentará a lo más, que quiere decir que también puede enfrentarse a 2 jugadores de los 7. Entonces ahí estaría formando conjuntos con 2 elementos o conjuntos binarios del conjunto con 7 elementos. Y como dice, a lo más con 3, quiere decir que también este joven Kazuo puede enfrentarse a 3 jugadores del grupo de los 7. Entonces, para saber cuántos enfrentamientos tiene, habría que calcular, ¿no? Cuántos también subconjuntos con 3 elementos puedo formar con los 7. Finalmente sumo todo ello, ¿no? Ahí, así, de esta manera. Sea el número de jóvenes 7, entonces número de enfrentamientos diferentes con a lo más 3 jugadores, igual. Ahí está. Primero, que se enfrente con un jugador de 1 en 1, es decir, número de subconjuntos unitarios. Más, ahora cuando se enfrente a 2 jugadores del equipo. Ahí está. Número de subconjuntos unitarios más número de subconjuntos binarios más, y ahora hasta con 3, ¿no? Número de subconjuntos ternarios o número de subconjuntos con 3 jugadores, ¿correcto? Muy bien, ahora vamos a encontrar, pues, ¿cuántos subconjuntos unitarios tendré? Cuando n es 7, quiere decir que por cada elemento formo un conjunto unitario. En total formaré 7 conjuntos unitarios, pues. Ahí está. Los binarios, para eso voy a usar una propiedad que he dado. Cuando es conjuntos de 2 en 2, no te olvides. N7 por N-1 sería 6 sobre 2. Bien, y ahora simplemente, ¿no? Ahí está el resultado. Ya usted puede simplificar. Mitad de 2, 1, mitad de 6, 3, 7 por 3, 21, más 7, 28. Y por aquí tendríamos, ¿no? Sexta y 2 por 3 es 6. 28 más 35, 7 por 5 es 35. Esa suma me da 63. Por lo tanto, ¿cuál es el número total de enfrentamientos diferentes que se van a poder realizar? Sería pues 63, ¿no? Ahí está. 63 enfrentamientos diferentes. Clave para el problema, la letra A. Ok, vamos ahora al problema 4. A ver, muy alto se puso acá. Ya está. Ok, no hay preguntas. Seguimos. Problema 4 ahora. Dice, el profesor Marco tiene 2N más 1 estudiantes matriculados en el curso de ecuaciones diferenciales ordinarias. Si con sus estudiantes se forma el conjunto S, cuya cantidad de subconjuntos propios es 7 a la n cuadrado más 3, ¿cuántos subconjuntos no binarios tiene S? Bien, vamos entonces. Número de alumnos matriculados o de estudiantes matriculados del profesor Marco es 2n más 1. Ya sea el número de estudiantes, 2n más 1. Número de subconjuntos propios de S. Ahí está, ¿no? Dice, si con sus estudiantes, o sea, con estos 2n más un elemento, se forma el conjunto S, cuya cantidad de subconjuntos propios, o sea, el número de subconjuntos propios es 7n cuadrado más 3. Bien. ¿Está?
Entonces necesito subconjuntos propios, recordemos. ¿Cuándo se dice que un subconjunto era propio? Cuando no era idéntico al conjunto dado. O sea, yo tengo un subconjunto de M. Si este no es igual a M, es diferente de M, entonces sí es propio. Ok, entonces el número de subconjuntos propios de S al total de subconjuntos le voy a quitar 1, que es el mismo S. Entonces ahí está, sería número total de subconjuntos menos 1. ¿Ok? Ojo, aquí le voy a poner número total, ¿ya? Para diferenciarlo. Número total de subconjuntos. Ya está. Y ahora sí. Ahí está. Número total de subconjuntos de S menos 1. Ya saben por qué le quito 1, por el S. El S, si bien es cierto, es subconjunto de S, pero para que sea propio no puede ser igual. Ahí está. Ahí tenemos. Pero el número total de subconjuntos, o sea que es igual 2 elevado a la cantidad de elementos del conjunto, el cual es 2n más 1. Menos 1. ¿Y esto cuánto es? 7n cuadrado más 3 según el problema. Bien, aquí entonces nosotros ya podemos, ¿no? Resolver, ahí está, n igual a 2. ¿Por qué? Mire, aquí lo podemos trabajar. Bueno, esto es 2 elevado a la 2n más 1. Reduzco, ¿no? 7n al cuadrado menos 1, paso a la derecha, más 1, más 3, más 4. Muy bien, entonces nosotros vamos a empezar a trabajar con qué tipo de números. Para ello yo me doy cuenta y digo aquí, ya te es una potencia de 2, esto es par. Esto es par. Entonces, ahora este de aquí, n, por ejemplo, no puede ser impar, porque si n es impar, impar por impar es siempre impar. Y un número impar sumado más un número par me va a dar impar. No va a coincidir con uno que es par. Entonces, el n obligadamente, ¿cómo tiene que ser? Par. N debe ser par para que se cumpla. Y como esta es una potencia, la potencia, ¿no? Crece más rápidamente que con respecto a una suma o un producto, ¿no? Cuando uno n hace variar, entonces podemos ir haciendo los análisis sobre los números pares. Entonces diremos, ¿no? Cuando n valga, ahí está, 2, que es par, 2 por 2, 4, más 1, 5, 2 a la quinta, 32, menos 1, 31. 2 al cuadrado es 4, por 7, 28, más 3, 31. Sí cumple. Bien, pero ahí no acaba el problema porque ya hemos encontrado el 2, ¿no? N vale 2. Pero esa no era la pregunta. Dice, ¿cuántos subconjuntos no binarios tiene S? Entonces, con esto ya puedo saber S, cuántos elementos tiene. S tiene 2 por 2, 4 más 1, 5 elementos, pues. Ahí está. Entonces, de aquí, número de elementos de S igual a 5. Ahí está. Ahora, número de subconjuntos no binarios. Muy bien. Yo puedo sacarlo de esta manera. Número total de subconjuntos, o sea, todos los subconjuntos de S menos los que son binarios. Entonces, si yo le quito los que son binarios al total de subconjuntos, ya me estoy quedando con los no binarios, ¿correcto? Vamos a hacer eso.
Entonces sería igual, total de subconjuntos, 2 elevado a la cantidad de elementos de S, que es 5, o sea, 2 a la quinta, acá sería, ¿no? Menos número de subconjuntos binarios de 2 en 2. Bueno, este sería 5 por 4 sobre 2, ¿no? Así. Cinco por 4, 20 sobre 2, 10 más 32, perdón, sería acá 32 menos 10, 22. Y listo. Ahí está, pues, ¿no? 2 a la quinta menos 5 por 4 sobre 2 igual a 22, ¿no? Por lo tanto, hay 22 subconjuntos no binarios, ¿ok? Clave Pero entonces disculpe, para... Sí, diga. o sea, ¿por qué n no podría valer 4 o 3? Ah, 3 no le puedo poner porque ya he dicho n tiene que ser par. Porque si tú le pones impar, un impar al cuadrado sigue siendo impar. Lo multiplicas por 7, sigue siendo impar. Si a un impar le sumas un número par, todo esto va a ser impar. Pero esto es una potencia de 2 y la potencia de 2 no puede darme impar. ¿Está bien? Por eso es que n es par. Entonces comenzamos con 2. Puede ser 2, puede ser 4, puede ser 6, 8. Ahí está. Puede ser 0 también, es par. Pero bueno, si es 0 no va a cumplir, porque si es 0 voy a tener un estudiante. Y el hecho es que aquí tiene que satisfacer la condición. Mira, 2 a la 1 es 2. Si es 0, 2 igual a 4 no satisface. Pues. Tiene que satisfacer la condición. Con 2 sí la satisface. 2 por 2, 4 más 1, 5. 2 a la quinta, 32. 2 al cuadrado es 4 por 7, 28, más 4, 32. Ahí sí cumple. Ahora tú me dices, profesor, ¿y por qué no le pongo 4? Si yo le pongo 4, sería 2 por 4 es 8, más 1 es 9. 2 a la 9, ¿cuánto es? 512. Mira, ya tengo 512. Y aquí sería 4 al cuadrado, 16. 16 por 7, bueno, eso es menor a 160. Le agrego 4, no llega ni a 200. Entonces, mira, esto ya está, 512, no llega ni a 200, son diferentes. Este crece más rápido, ¿ves? No cumple con el 4. ¿Está bien? El único con quien cumple, ¿con quién es? Con 2. Es el único, no hay otro. ¿Está claro? ¿Sí? Sí, profesora, gracias. Ya Ok, entendí, profesora. ya, Gracias. muy bien. Ok, a ver, vamos ahora al siguiente problema. 5. ¿Qué me dice? Samuel tiene diferentes tipos de mangas. ¿Qué son mangas? ¿No? Alguien tal vez dirá, ¿y a qué se refiere? Ya, las mangas son historietas de origen japonés, sino que así toma ese nombre muy particular. Ok, bien, entonces, como quien dice, Samuel tiene diferentes tipos de historietas de origen japonés, pero 3 tipos menos que Jesús. ¿Ya? Con respecto entonces a la cantidad de opciones diferentes que tienen ambos de regalar estas historietas, por lo menos uno, dice, es cierto que la diferencia positiva de opciones de ambos es 7 veces las opciones que tiene Samuel. La diferencia positiva de opciones de ambos es 7 veces las opciones que tiene Jesús. La diferencia positiva de opciones de ambos es 7 veces las opciones que tiene Samuel más 7. La diferencia positiva de opciones de ambos es 7 veces las opciones que tiene Jesús menos 7. O la diferencia positiva de opciones de ambos es 7 veces las opciones que tiene Samuel menos 7. ¿Cuál de ellas será? Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es encontrar cuál es esa diferencia positiva de opciones de ambos y compararlas con las opciones de Samuel o con las opciones de Jesús para poder saber con cuál de ellas o de las afirmaciones nosotros nos quedamos, ¿no? Eso es lo que necesito. Muy bien, de acuerdo al dato, de acuerdo a la información, podemos establecer
que el número de mangas que tiene Samuel, no sabemos cuántas son, supongamos que sean N. Pero dice que la cantidad de mangas que tiene Samuel son 3 tipos menos que Jesús, o sea, las de Jesús son N más 3. Ahí está. ¿Ve? De acuerdo a la información. Esto es del dato. Ahora, con ello, yo voy a calcular la diferencia positiva de opciones de ambos. Eso es lo que voy a hacer. ¿Pero qué opciones? Opciones que tienen para regalar por lo menos una de sus respectivas mangas. Es decir, de cuántas maneras o cuántas opciones tiene Samuel de regalar sus historietas. Ya, puede regalar de 1 en 1, puede regalarlas de 2 en 2, de 3 en 3, de 4 en 4 y así hasta de n-1 en n-1 o de n en n, ¿no? Entonces, ¿qué estoy formando? Subconjuntos. Entonces, el número de mangas que tiene Samuel, si este es n, ¿de cuántas maneras podrá regalar esas n mangas? Esa sería pues el número total de subconjuntos y le resto ¿cuánto? Le resto 1 por el vacío, ¿no? El vacío, que quiere decir que es 0 mangas, no regaló nada, pero acá dice no, va a regalar. Cuando habla, por lo menos 1, dice, ¿tá? De 1 en adelante. ¿Puede regalar todas las mangas? Sí, ahí sería el mismo conjunto. Bien, entonces ya tenemos aquí. Número de opciones diferentes que tiene Samuel. Sería 2 a la n, pues, ¿no? ¿Está? Igual al número de subconjuntos no vacíos. Ahí está, 2 a la n y le quito 1, ¿no? ¿Por quién? Por el vacío, pues, ¿no? Ahí está. Número de mangas, o perdón, número de opciones diferentes que tiene ahora Jesús para poder regalar sus revistas, sus historietas. Será también el número de subconjuntos no vacíos que puedo formar con las revistas de Jesús. ¿Cuántos subconjuntos no vacíos? El 2 elevado a la n más 3 menos 1. Ahí está. Bien, ahora ¿qué necesito? Dice, ¿cuál es la diferencia positiva de opciones? Entonces, de estas opciones yo necesito la diferencia positiva. Sabemos que 2 a la n más 3 menos 1 es menor que 2 a la n menos 1. Entonces, restemos, pues, en ese orden. 2 a la n más 3 menos 1, ahí está, menos 2 a la n menos 1, igual, vamos a comenzar ahora a reducir la expresión y a ver la comparación con respecto a las opciones que tiene Samuel o a las opciones que tiene Jesús. Bueno, ojo, este 2 elevado a la n más 3, no te olvides, esto viene de un producto de bases iguales, eso es un 2 a la n por 2 al cubo, y 2 al cubo es 8, o sea, 8 por 2 a la n, pues. Menos 1 menos 2 a la n menos 1, ahí está. Aquí mire, cambio de signo, tengo menos 2 a la n, 8 veces 2 a la n, menos 1 vez 2 a la n, 7 veces 2 a la n. Menos se hace más 1, con este menos 1 se va. Voy a tener 7 por 2 a la n. Ahora le voy a dar forma. De modo que aparezca ya sean las opciones de Samuel o la de Jesús. ¿Por qué? Porque dice 7 veces las opciones que tiene Samuel, o sea, lo tengo que expresar en eso. O lo tengo que expresar en las opciones que tiene Jesús. Ahí está. Bien, pero ¿cuáles son las opciones que tienen Samuel o las opciones que tienen Jesús? Ahí está, tengo que hacer aparecer esto. Y voy a hacer para esto un artificio algebraico. Mire, esto también lo puedo escribir restándole 7 y sumándole 7. Ahí está. Resto 7, sumo 7. Y no se altera en nada porque esto es 0 al final y al cabo. Pero lo importante es que este 7 con este 7 puedo sacar de factor. Y voy a tener 7 por 2 a la n. Ahí está. Menos 1 porque este 7 le voy a factorizar. Y más el 7 que queda afuera. Bueno, pero 2 a la n menos 1, ¿quién es? Es el número de opciones diferentes que tiene Samuel. Y entonces ya voy a tener ahí. Esto es
Número de opciones de Samuel. Por lo tanto, ya está, pues, ¿no? La diferencia positiva de las opciones de ambos es 7 veces, ahí está, las opciones de Samuel más 7. A ver, 7 veces las opciones que tiene Samuel. Me falta ahí más 7. No, esa no es. ¿Es 7 veces las opciones de Jesús? No. 7 veces las opciones que tiene Samuel más 7. Allá, esta sí. 7 veces las opciones que tiene Jesús menos 7. No. 7 veces las opciones que tiene Samuel menos 7. Tampoco. Bien, por lo tanto, como estamos apreciando, la clave correcta debe ser la letra C, ¿no? Ahí está. Eso para el problema 5 y nos vamos ahora al problema 6. A ver qué nos dice 6. Ojo, tomen nota. Listo, 6. Ahí está. Con las edades en años de 5 niños se forma este conjunto. 1, 2, 3, 4, conjunto de las edades de 5 niños. Además, si consideramos nosotros este conjunto L con elementos menos 2, menos 1, 0, 5 y 6, indique las proposiciones verdaderas en el orden indicado. Aquí estamos utilizando cuantificadores universal existencial. Entonces hay que ahí recordar, ¿no? ¿Qué quiere decir para todo? ¿Qué quiere decir existe? Bien, en la primera, ¿qué me dice? Para todo X en T, aquí está. O sea, yo debo trabajar con todos los elementos de T. ¿Existirá un I en L tal que X más Y menor que 3? A ver, vamos entonces aquí a determinar ese valor de verdad. ¿No? Dice, para todo X en T, existirá un I en L tal que la suma de X más Y es menor que 3. A ver, vamos a ver. Bueno, consideramos a X igual a 1, mire. Entonces sería 1 más un elemento en Y que sea menor que 3. Bueno, sí, puedo considerar el menos 2. Menos 2 más 1 es menos 1, menor que 3, cumple para el 1. Con el 2. Considero el 2. Para X igual a 2, ¿existe un valor de Y tal que 2 más este valor sea menor que 3? Sí, el menos 2 también puede ser. 2 menos 2, 0, menor que 3, cumple. Con el número 3, X toma ahora 3. Ojo, cuando dice para todo, yo tengo que verificar que todos los elementos de T la cumplan. Si X vale 3, 3 más Y menor que 3, el Y tendría que ser 0. Aquí está, sí, 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 cumple también. Existe el 0 y 3. Perdón, a ver un ratito. Estamos con X igual a 3. Allá, menor que 0, puede ser el menos 1, ¿no? Ahí está. 3 menos 1, 2, 2 menor que 3. Sí cumple con el 3. Con el 4. Si X vale 4, allá el Y puede ser menos 2. 4 menos 2, 2 menor que 3, cumple. Para X igual a 5, mire, si yo le pongo 5, ya, aquí, ahí, ¿existirá un Y tal que X, 5 más Y sea menor que 3? Si le pongo menos 2, 5 menos 2, 3, 3 no es menor que 3. Si le pongo menos 1, 4 tampoco. Si le pongo 0, menos, ninguno. Como ven, para el X igual a 5 no existe. Ahí está fallando. ¿Ok? Entonces, no existe el I cuando X vale 5. Falla.
Entonces, la primera afirmación, ¿cómo es? Falso. Ahí tenemos T, tenemos L. Ya sabemos la primera, porque es falso, con el 5 no cumple. Para el 5 que pertenece a T no existe el I en L, tal que 5 más I es menor que 3. Claro, porque si existiera el I, ¿cómo tendría que ser? Menor que menos 2. Y tendría que ser menor que menos 2 porque 3 menos 5 es menos 2. Y los valores de L son todos mayores o iguales que menos 2. No hay ningún elemento menor que menos 2, ¿ve? Falla ahí, falso. Vamos para la segunda. Existe un I en L tal que para todo X en T, X menos Y es mayor que 1. A ver, como este va a ser mayor que 1 y los elementos X de T son todos positivos, entonces yo aquí le puedo poner un negativo, que puede ser el menos 2 o puede ser el menos 1, ya que negativo, restándole un número negativo, menos menos se hace más. Entonces yo puedo colocar, ¿no? Por ejemplo, para I igual a menos 2, sería X más menos menos 2, lo cual sería X más 2 mayor que 1. ¿Será cierto para todo X en T? Claro. 1 más 2 mayor que 1, 2 más 2 mayor que 1, 3 más 2 mayor que 1, 4 más 2 mayor que 1, 5 más 2 mayor que 1, ¿sí? Entonces el X puede ser menos 2. Ya lo encontré. Como dice existe, ahora puede ser que no sea el único, ¿eh? Puede haber otro. A ver, con menos 1 funciona. Si en lugar de I pongo menos 1, sería X más 1. A todos los elementos de X le sumo 1. 1 más 1, 2, mayor que 1, cumple. 2 más 1, 3, mayor que 1. 3 más 1, 4, mayor que 1. 4 más 1, 5, mayor que 1. 5 más 1, 6, mayor que 1. Sí cumple también, ¿ves? Entonces con el menos 1 también. Y sí existe, mire, existe I en L, sí, sí existe. Puede ser menos 2 o puede ser menos 1 y cumple toda la desigualdad para cada uno de los elementos X de T. Ahí está. En este caso se está considerando a menos 1, que cumple. Para la parte 3 dice, todos los elementos de L y para todos los elementos de T, siempre que X sea menor que Y, o sea, el elemento de L menor al elemento de T, su cuadrado también verifica la misma relación de desigualdad. A ver, vamos a ver. En L tenemos negativos y positivos. Puedo considerar, por ejemplo, el menos 2. Y el X puede ser 1. Entonces, si yo considero aquí, mira, menos 2 menor que 1, ahí está. Entonces, elevo al cuadrado. Menos 2 al cuadrado sería 4. Menor que 1 al cuadrado 1, no, esto es falso. ¿Eh? Esto es falso. Entonces, para X igual a menos 2 e Y igual a 1, no se cumple la función o la propiedad. Entonces, la tercera es falso. Ahí está. No cumple. La cuarta proposición que me dice, existe un X en T, existe un Y en L, tal que X menos Y pertenece a T. A ver, vamos a ver. Me dice, existe un X en T. A ver, supongamos, con 1. Ya. Basta con que yo encuentre 1, ¿eh? Ya, que sea el 1. Menos y el Y en L. ¿Puedo considerar el menos 2? Y la suma 1 menos menos 2 me da 3. 3 pertenece a T. Sí, aquí sí cumple, mire. Existe un X en T, ya dije. El 1. Existe un I en L, el menos 2. 1 menos menos 2 es 3 y el 3 pertenece a T. Cumple, pues ahí está. Sí existe. Es verdadero. Ahí está. Bueno, en este caso le está considerando el 3 en T y el menos 1 en L, ¿no? Y se cumple. Por lo tanto, la clave, ¿cómo sería? A ver, indique las proposiciones verdaderas. ¿Quiénes son verdaderas? La 2i y la 4i. La clave sería entonces la letra D. Ahí está.
Ok, eso entonces para el problema 6 y ahora nos vamos al problema 7. A ver, veamos 7. Ahí está. La cantidad de dinero en soles que tiene Zoe coincide con la cantidad de subconjuntos no vacíos del conjunto F, donde F es este conjunto. Está formado por los elementos de la forma, mire, esta es la forma, 3x menos 1 sobre 2, que sea entero, tal que 2x menos 5 menor que 10. Y x natural. Si gasta 5 soles 90 en comprar un bolígrafo, ¿cuántos soles le sobró? Bien, vamos a ver entonces, para poder hallar justamente los soles que le sobró, hay que saber cuánto de dinero tenía. Es decir, tenemos que hallar la cantidad de subconjuntos no vacíos de F. O sea, necesito saber cuántos elementos tiene F. Vamos a ver. Condición. Mire, los elementos de F son de esta forma, pero para eso yo necesito saber quién es el X. ¿Y de dónde lo saco? De la condición para X, que es esta de acá. ¿Qué me dice? 2x menos 5 menor que 10 y que x sea natural. Ahí está. 2x menos 5 menor que 10 y x natural. Entonces, de aquí nosotros vamos a tener que 10 más 5 es 15, sobre 2, 7,5. O sea, x es menor que 7,5. Naturales. ¿Quiénes son? Los menores que 7,5 naturales, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta el 7. ¿Está? Sí, correcto. Ahora, que ya sé quién es x, ahora paso a encontrar esto. 3x menos 1 sobre 2, que sea entero. O sea, comienzo a reemplazar. Cuando x toma el valor de 0, 3 por 0, 0, menos 1 sobre 2, menos 1 medio, no es entero, ese no se considera. Cuando x vale 1, 3 por 1 es 3, menos 1 es 2, 2 entre 2, 1. ¿1 pertenece a los enteros? Sí, ahí sí. Entonces, bien, ahí está. 3x menos 1 sobre 2, ojo, pero que sea entero. Esa es la condición. Bien, ¿qué valores va a tomar? Con 0 ya descartado. Con 1, sí, ya lo hemos visto. Ahí está. Con 2, descartado, ¿no? Porque 3 por 2, 6 menos 1, 5 medios. No, eso no es entero. Descartado. Con 3, sí, ¿no? 3 por 3, 9 menos 1 es 8 sobre 2, 4. Ahí está. Con 4, también, ¿no? 3 por 4, perdón, con 4 sería, a ver, ya estábamos con 3, con 4, es por 4, 12 menos 1, 11 sobre 2, no, tampoco. Con 5, 3 por 5, 15 menos 1, 14 sobre 2, 7. Bueno, tiene que ser impar, ¿no? 3 por 7, 21, menos 1, 20 sobre 2, 10. Ahí está, no hay más, esos son. 1, 4, 7 y 10, estos son enteros. Y estos elementos son los que van en F. 1, 4, 7 y 10. ¿Cuántos elementos tengo? 4 elementos. Ahí está. Ahora debo de hallar la cantidad de subconjuntos no vacíos de este conjunto. Entonces me voy, cantidad de subconjuntos, 2 elevado a la cantidad de elementos, pero como dicen no vacíos, le resto 1 por el vacío. Ahí está, ¿ven? 2 a la cuarta y le resto 1 por el conjunto vacío. 16 menos 1, 15. Entonces, ¿cuántos soles tenía al inicio Zoe? 15 soles. ¿Cuánto gastó? 5 soles 90 en comprar su bolígrafo. Finalmente la resta me da 9 soles 10, es lo que le sobró. Clave, la letra A para el problema 7. ¿Sí? Y ahora nos vamos al problema 8. A ver qué nos dice 8. Ahí está. La cantidad de hectáreas de terreno que posee Boris en un caserío coincide con el número de subconjuntos no unitarios de T. Si se sabe que M y T, ahí están estos dos conjuntos, ¿cuántas hectáreas de terreno posee Boris? Yo necesito saber T primero. ¿Cuántos elementos tiene para poder saber cuántos subconjuntos no unitarios tiene? Pero para hallar T, mira, yo necesito saber M.
Pues dice, son todos los X de M y así tal como está, no puedo sacarlo. Que cumplan con esta condición. Entonces, bien, voy a hallar M primero. Ahí está. ¿Quién es M? Estoy copiando todos los elementos de la forma X más 1 sobre 3 que sea entero, tal que cumpla con esta cadena de desigualdades, el X. Que sea mayor o igual que menos 8 y menor que 11, o sea, está en una cadena, ¿no? Ahí está. Esto quiere decir X mayor o igual que menos 8 y menor que 11. Entonces, a partir de ahí, miren, no hay restricciones. Acá no me dice en este lado, después del tal que, no me dice tal que X es entero. No me dice. Si me dijera tal que X es entero, ay, entonces le pongo cuando X es menos 8, menos 7, menos 6 y así hasta el 10. Pero como no lo dice, hay que trabajar con la cadena. Profesora, ¿cómo lo trabajo? Voy a construir. Sabiendo que X varía entre menos 8 y 11, yo voy a saber X más 1 sobre 3 de dónde a dónde, ¿no? Varía. Entonces lo que vamos a hacer es le sumo 1 y luego lo divido entre 3, ¿no? Ahí está. Menos 8 menor o igual que X, menor que 11, sumándole 1, menos 8 más 1, menos 7. Le divido entre 3, menos 7 tercios. 2, y algo, ¿no? Pero como es negativo, menos 2,33. Menor o igual que X más 1 sobre 3. Menor que 11 más 1, 12. Entre 3, 4. Así quedaría. Entonces, ahora sí, ya me voy a construir el numerito, pero aquí sí dice tal que X más 1, aquí está X más 1 tercio entero, dice. Entonces, yo necesito seleccionar los enteros comprendidos entre menos 2,33 y 4. Entonces, ¿quiénes serían? El menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y 3. Ahí está. Esos son los elementos de M que cumplen. Y ahora sí, conociendo M ya puedo trabajar con T. ¿Quién es T? Ahí está. Son todos los X de M que satisfagan esta condición, que sea verdadero a esta proposición. Entonces, bien, veamos quiénes lo satisfacen. Para esto voy a deducir, mire, la proposición es que si X es menor que 2, entonces X igual a menos 1. Para poder comparar y ver qué elementos cumple, lo que puedo hacer es lo siguiente. Voy a interpretar esto utilizando propiedades de la lógica. En una condicional, ¿cómo se caracteriza? ¿Cuál es su ley de la condicional? La negación del antecedente o el consecuente. Quiere decir que no es cierto que X sea menor que 2 o que X sea igual a menos 1. Pero si no es verdad que X sea menor que 2, la negación, ¿quién es? Es que X sea mayor o igual a 2. Ahí está. O X igual a menos 1. Entonces, ahora yo voy a buscar los elementos de M que cumplan con esta condición. Mayores o iguales que 2. ¿Quiénes son? El 2, el 3. No hay otro. O igual a menos 1. Ya, ahí está. Menos 1, 2, 3. Listo, ¿ve? Son los únicos que cumplen. Conociendo T, ahora, ¿cuántas hectáreas? Pero bien, T, ¿para qué me sirve? Dice que las hectáreas, la cantidad de hectáreas de terreno que posee Boris coincide con el número de subconjuntos no unitarios de T. Entonces voy a formar subconjuntos no unitarios. Pues dice no unitarios, del total le quito los unitarios, pues, y ya está, y lo que me queda son los no unitarios. Número de subconjuntos no unitarios. El total, ¿cuánto es? 2 al cubo. Claro, ¿no? Número de elementos de T igual a 3. Sería 2 al cubo menos la cantidad de elementos de T. Y esto es 2 al cubo, 8 menos 3, 5. 5 hectáreas de terreno posee Boris. Clave sería la letra D. ¿Ok? Bien, vamos ahora al problema 9. Ya estamos por acabar. La profesora Milagros forma grupos de trabajo de por lo menos 3 estudiantes por cada grupo. Si en el salón hay 11 estudiantes, ¿cuántas opciones distintas tiene para formar los grupos?
Entonces voy a formar subconjuntos con 3, con 4, con 5, con 6 y así, ¿no? Hasta con los 11 estudiantes, porque aquí dice por lo menos 3. ¿Qué quiere decir? 3 o más, hasta inclusive los 11 estudiantes. Bien, entonces, número de maneras de formar subconjuntos con 3 o más elementos sería, ¿no? Número total de elementos, número total, perdón, de subconjuntos, y le voy a quitar, como dice, con 3 o más. Mire, si yo voy a trabajar con 3, con 4, con 5, con 6, con 7, con 8, 9, 10, 11, voy a tener que hacer 9 cálculos. Uno para con 3, otro para con 4, otro para con 5, mucho. Una forma práctica es la siguiente. Como te dice con 3 o más, entonces al total de formas de hacer subconjuntos con los 11 estudiantes, le voy a quitar 1 por el vacío, le voy a quitar los conjuntos unitarios y le voy a quitar la cantidad de subconjuntos binarios. O sea, le quito eso, el vacío, los unitarios y el binario. Y lo que me queda, ¿quién es? A partir de 3 en adelante. Subconjuntos con 3 o más. Esa es la idea. Ahí está, ¿ve? Entonces, total de subconjuntos menos subconjuntos con 0 elementos, con 1 o con 2. Bien, el total sería número de subconjuntos menos, ahí está, número de subconjuntos vacío por 0 elementos, unitario con 1 elemento, binario con 2 elementos. Como son 11 estudiantes, 2 a la 11, menos, ahí está. ¿Cuántos subconjuntos vacíos hay? 1. ¿Cuántos unitarios? Como son 11 elementos, 1 por cada elemento, 11 unitarios. ¿Cuántos binarios? No nos olvidemos. Cantidad de elementos menos cantidad de elementos menos 1 sobre 2. Ahí está. 2 a la 11. Esto es 2048. Menos, aquí sería 11 por 10 sobre 2, ¿no? 10 sobre 2, 5 por 11, 55. Más 11 más 1 me da 67. Y 2048 menos 67, esto es 1981, ¿no? Clave para este problema sería la letra C. Pues hay 1981 formas distintas para formar grupos, ¿no? Último problema, jóvenes, presten atención, con esto terminamos. Dice, Isaac y Saúl tienen diferentes tipos de peluches respectivamente. Isaac tiene 3 peluches menos que Saúl. Entonces, Saúl tendría n más 3 peluches siempre que Isaac tenga n peluches. Ya 3 más, ¿no? O Isaac tiene 3 peluches menos que Saúl. Si la diferencia entre la cantidad de opciones diferentes que tienen ambos de regalar por lo menos 2 de sus respectivos peluches es 221, ¿cuántos peluches tienen? Perdón, ¿cuántos peluches tienen juntos? Bien, número de opciones diferentes de regalar por lo menos 2 peluches para Saúl. Ahí está. Menos el número de opciones diferentes que tiene para regalar por lo menos 2 peluches Isaac. Dice que esa diferencia, ahí está, es 221. Voy a reemplazar entonces. Número de opciones diferentes de regalar por lo menos 2 peluches para Saúl. Sería del total. ¿Correcto? Ahí está. 2 a la n más 3, ese es el total, menos, ¿qué le voy a quitar? Cuando dicen por lo menos 2 peluches, es decir, 2 o más. Entonces le voy a quitar 1 por el vacío, por los subconjuntos vacíos, y n más 3 por los unitarios, ¿no? Es decir, cuando regala de 1 en 1 los peluches. Eso no. Aquí. Cuando no regala peluches, tampoco. Entonces, ahí está. Con esto me estoy quedando con la cantidad de opciones de regalar 2 o más peluches. De igual manera ocurrirá para Isaac, menos número total de opciones diferentes de regalar por lo menos 2 peluches. El total de subconjuntos, ahí está, que es 2 a la n, porque Isaac tiene n peluches, menos 1 por el vacío y n por la cantidad de formas de regalar un peluche, o sea, es decir, de un conjunto unitario. Ya está, y esto es 221.
Finalmente, resolvemos esto. Pues, ojo, recuerde que 2 a la n más 3, esto es 8 veces 2 a la n. Ahí está, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces 2 a la n por 2 al cubo, pues. Y aquí va a tener menos n menos 4, menos 2 a la n más 1 más n. Más n con el menos n de aquí se va a cancelar. Aquí tengo menos 4 y aquí tengo más 1, menos 3. Lo voy a tener menos 3, paso al otro lado, 221 más 3, 224. Y aquí me va a quedar 8 veces 2 a la n, menos 1 vez 2 a la n, me va a quedar 7 veces 2 a la n, igual a 224. Simplificando, séptima 1, séptima, 7 por 3, 21, me sobra 1, 14, 7 por 2, 14. O sea, 2 a la n es 32. ¿N cuánto vale? 5, porque 2 a la quinta es 32. ¿Cuántos peluches tienen juntos? Bueno, Saúl tendría 8, Isaac 5, y 8 más 5 finalmente tienen 13 peluches juntos, ¿ok? Clave para este problema es la letra B. Ahí está. Eso es todo por hoy, jóvenes. Muchas gracias por la atención prestada. Y ahora presten atención en tomar nota de las claves de los ejercicios propuestos. Ya saben que su consulta lo pueden hacer por el servicio que presta la institución, ¿sí? B, 1B, 2A, 3B, 4E, 5C, 6A, 7D, 8E, 9E y 10B. Conmigo será hasta la siguiente semana. Gracias por la atención. Cuídense mucho. Chau, chau.